Instalación y configuración de los sistemas D3XD. Vamos a estudiar cómo instalar, configurar y utilizar los productos. Los requisitos de instalación es necesario que tengamos Windows 10, Windows 11 o cualquiera de los Windows que vayan saliendo. Es necesario también el NetFramework 4.8. Obviamente si tiene Windows 10, ya el NetFramework es parte de Windows 10, así que no necesita instalación. Pero se menciona porque es un componente esencial. Y necesitamos el servidor de base de datos MySQL Server 5.6 o superior. En cuanto a los requerimientos de equipo, es recomendable que el equipo por lo menos sea un i3, ya que eso dará una buena velocidad, el procesador es muy rápido y puede generar procesos excelentes. El disco duro necesita 100 GB libres, considerando que guardamos mucha información en la base de datos. Y la memoria, que es lo que hace que el sistema pueda manejarse a alta velocidad y pueda procesar muchas funciones en pantalla, recomendaríamos que se pusiese 4 GB. Ahora, si es menos de eso, va a funcionar bien, pero esto es lo recomendado. La resolución de pantalla mínima que el sistema permite es 1024 x 768, de manera que menos de allí no se va a ver bien. Es necesario también tener el UAC de Windows activado o el control de cuentas de usuario y también tener el formato de fecha configurado, tanto la hora y la moneda. ¿Qué es el UAC de Windows? Obviamente ese es el control de cuentas de usuario, es una funcionalidad que viene a partir de Windows 7 que permite enviar ciertas configuraciones de la computadora. Por defecto siempre viene en la segunda opción, donde dice acá la opción número 2, que está más remarcada en negrita. Pero si lo ponemos en la última parte, nunca notificar, es probable que los controladores no se registren, que mucha información de la que sea en el disco duro cuando la máquina se reinicie se pierda, y por eso es esencial que entonces esté activada esa función, de manera que cada vez que abramos el sistema pueda aparecer esta ventana diciendo: desea permitir que este programa ejecute cambios en el dispositivo. De esta manera aseguramos de que todo lo que estemos procesando en el sistema se va a quedar almacenado en la computadora. Ahora, importante, el formato de fecha de Windows. Por defecto, Windows no vino diseñado para Venezuela. Por eso es necesario que en la configuración de fecha esté configurado 2 dígitos para día, un slash invertido, 2 dígitos para M en mayúscula, un slash invertido y 4A. Eso significaría 2 dígitos para día, es decir, 01, 2 dígitos para mes, desde el 01 hasta el 12, y 4 dígitos para el año. Si esto no está así, va a dar errores porque está configurado el sistema para trabajar de esta manera, sobre todo en el caso de Venezuela. En otros países obviamente se utiliza un formato diferente, pero lo ideal es que fueran 2 dígitos para día, 2 dígitos para mes y 4 para año. Así que esto es importante y puede causar muchos problemas de no utilizarse correctamente. Ahora, ¿qué componentes son necesarios para que el programa pueda funcionar? Solamente necesitamos 2 componentes. Obviamente el Windows ya trae el NetFramework, que es esto que tenemos acá. Y el NetFramework es un sistema de paquete que tiene todos los controladores que los programas necesitan para ejecutarse. Es como la caja de herramientas de los sistemas. Así que sin eso, el sistema jamás podría funcionar. Luego, tenemos la base de datos MySQL Server, que es el servidor estructurado de base de datos. De manera que nos va a ayudar, es el que va a guardar toda la información. Así que son solamente 2 productos que estarían instalados en la máquina: el sistema administrativo y el servidor de base de datos, considerando que ya el framework es parte del sistema operativo Windows. ¿Qué son los servidores SQL? La mayoría de los sistemas anteriores o en el pasado no utilizábamos servidores de base de datos, sino que utilizábamos base de datos estilo archivos, como el caso de Access, como el caso de MDB, que eran bases de datos, eran archivos que simplemente se copiaban de una parte a otra y funcionaban perfectamente. Esto hacía que entonces en la carpeta, en la máquina principal, se instalara ese archivo y se compartiera a las otras máquinas se conectaban y listo. Y a la hora de hacer un respaldo simplemente era copiar el archivo y listo. Pero ahora con el avance tecnológico, los servidores SQL son servicios que se ejecutan en una máquina y se denomina servidor porque activa ciertos puertos especiales. Así que los servidores SQL son programas que se ejecutan nativamente en una máquina y de igual manera permiten que se ejecute un servicio en segundo plano del MySQL o del servidor de base de datos,
de manera que las peticiones se reciben por protocolo TCP, protocolo de red, y de esta manera permite una conexión local y una conexión remota. Es una emulación totalmente directa por protocolo de red. No es por archivo, sino por protocolo de red. Así que cuando comunicamos con MySQL, nos estamos comunicando con un servicio que está en los servicios de Windows, está activo allí, es que está recibiendo todas las peticiones SQL y las va ejecutando entonces en sus archivos de base de datos. Así que la comunicación entre el sistema sería que el sistema se conecta al NetFramework y el NetFramework se conecta entonces al SQL. Ya habíamos dicho que el NetFramework es el paquete de controladores de Windows que incluye todos los recursos de las aplicaciones desarrolladas para Windows. Así que toda aplicación desarrollada para Windows necesita conectarse al framework para poder utilizar los accesos y las diferentes funciones que estén dentro del framework como tal. Por ejemplo, en el caso de sistemas de TXT, el programa a través de NetFramework se conecta al MySQL y también a librerías de terceros. Por lo menos una impresora fiscal trabaja con una librería DLL desarrollada por el fabricante. Esta tiene que ser compatible con el framework, así que los programas administrativos se conectarían con el framework y el framework se conecta con la librería. De igual manera, los resultados tanto que vemos en pantalla como salen por el equipo fiscal o cualquier impresora o incluso por la red son todos manejados por el framework. Así que el framework es el sistema de conexión que permite la interacción entre un programa y cualquier otro dispositivo. Ahora vamos a los servidores de datos locales. El servidor de datos va a ser el equipo. Aquí por lo menos vemos que dice server y tiene 4 clientes. Y dice solicitud y respuesta. De esta manera el servidor es el que va a funcionar como el principal, el que va a almacenar toda la información y los demás equipos se conectan a él. Así que lo que más hay que cuidar, lo que debería ser o lo que debería estar bien configurado debe ser el servidor. Entonces podemos resumir que el servidor es el equipo que mantiene la información tanto de datos, que son los archivos físicos, los reportes, y también información SQL, que es decir, la base de datos o el servicio MySQL que se está ejecutando. Los demás equipos se conectan a a través de la red. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que debe tener un equipo servidor? Primero, debe estar configurado para no hibernar nunca. Cuando Windows permite que el equipo hiberne, es decir, que se ponga pantalla negra, generalmente muchos de los servicios y procesos se apagan, queda en modo stand-by, así que las peticiones que se hagan a ese equipo no van a ser respondidas, ¿no? Así que este equipo no debe permitirse que nunca hiberne para evitar que se pierdan las conexiones con los equipos clientes que se están conectando a él. Si hay una red, si no es un solo equipo, sino que hay varios, entonces este equipo debe estar en el mismo grupo de trabajo y obviamente deben ser nombres claros y totalmente distintos y preferiblemente distintos al que Windows trae por defecto. Es importante que la carpeta principal de sistemas de TXT en el equipo servidor tenga permisos de lectura y escritura cuando la compartimos, solo en el caso de que estemos trabajando en una red. Debe estar activado el WAC, ya eso lo explicamos, ¿verdad? Para permitir que pueda funcionar. Y el MySQL Server debe estar instalado en el modo correcto. Hay varios tipos de instalación del MySQL Server, eso lo vamos a ver en un rato, pero es necesario que esté cada uno en el modo adecuado para que pueda funcionar óptimamente. Servidores de datos remotos es un mismo servidor similar al servidor local. La excepción es que este equipo se conectan las máquinas clientes a él a través de internet y es por eso que tiene que tener algunos puertos abiertos como el puerto 3306, debe tener una dirección IP pública, debe tener una VPN en caso tal de que no manejen IP pública. Equipos remotos, los clientes remotos se puedan conectar. En este caso, cuando trabajamos con un servidor remoto, son los mismos protocolos de un servidor local. La única diferencia es que debe tener internet, debe tener un internet de buena calidad, debe tener un puerto o una IP pública. Si no tiene esa función o no la ha comprado con el proveedor de servicio, debe instalar entonces un OIP, un DIN DNS, una VPN en caso tal, y debería tener acceso directo a la dirección IP de la máquina. Es decir, si pone un router, el router realmente prohíbe el acceso desde afuera. Y por eso habría que abrirlo o configurarlo para que permita el redireccionamiento a lo que sería el equipo servidor.
Lo más sencillo, se conectan al servidor, no almacenan datos localmente, a excepción de la configuración de cada equipo, eso sí se guarda en cada máquina, pero en este caso toda la información de ventas, compras, reporte, todo va al servidor. Así que muchas veces el funcionamiento de los sistemas administrativos, de nuestros sistemas administrativos, son pobres porque está mal configurada la red y cada equipo está guardando su propia información como que si fueran equipos independientes. Cada equipo cliente tiene el servidor de base de datos y entonces no funciona como debería ser. Funciones del equipo cliente debe estar configurado para no hibernar nunca. Puede configurar que la pantalla se ponga negra, pero el equipo no debe hibernar, porque de ser así, por lo menos los puertos USB se apagan y si tiene un equipo fiscal por puerto USB va a tener que reconfigurarla para que pueda seguir funcionando. Si hay red, deben estar en el mismo grupo de trabajo con nombre distinto al de Windows y debe estar activado en cada equipo también el UAC, es decir, el control de cuentas de Windows, para que pueda funcionar y pueda grabar información y pueda permitir el funcionamiento. Para instalar el MySQL Server es necesario entonces seguir ciertos pasos. Ahorita vamos a hacer el ejemplo. Y es importante que nunca olvide estos 4 números. 1, 2, 3, 2. Esta es la clave universal que nosotros solicitamos que se ponga en MySQL Server. ¿Por qué esta clave? Es una clave, digamos, no muy segura. Más sin embargo, es la clave que el sistema reconoce inicialmente. Si usted pone una clave diferente, no hay problema. El punto es, si en algún momento usted no es el que le va a prestar servicio a ese cliente, es necesario que el cliente tenga esa clave o la información que está allí quizás no se pueda recuperar. Entonces, el MySQL Server. Yo por aquí ya lo tengo descargado. La abre y va a empezar a hacer el proceso de instalación. Empieza entonces a instalar. Es lo que hay que tener un poco de paciencia. El instalador. Aceptamos el contrato de licencia, le damos siguiente y lo único que vamos a marcar aquí, lo único que vamos a marcar es la opción Server Only. Todas las otras cosas son funciones que no necesitamos, solo tenemos que marcar Server Only. El MySQL, la versión, y le damos ejecutar. Allí él comienza entonces a instalar el sistema, la base de datos. Finalizando el progreso, aparece el símbolo del checkmark de que se instaló correctamente. Lo primero, ¿cómo va a funcionar esta configuración del servidor de base de datos? Por defecto viene en modo implementación. Modo implementación es que se puede trabajar miles de cosas en la máquina, no requiere mucho recurso, de repente es 1, 2 o hasta 3 máquinas. Pero si esta empresa, por ejemplo, va a poner 5 computadoras, 10 computadoras, entonces es necesario que pueda trabajar como Server Machine. Server Machine permite consumir más recursos para prestar un servicio más óptimo en cuanto a lo que es el servicio de SQL. Y si supera las 10, 15, 20 máquinas, es necesario que el equipo sea un equipo dedicado para MySQL, lo que hace que consuma todos los recursos disponibles de la máquina para el uso de SQL. Así que usted escoge, dependiendo de la capacidad o de la cantidad de equipos, el tipo de servicio que va a utilizar. Si es una máquina que la utilizan para todo, debería ser en modo de implementación, Development Machine. Si no, si ya va a estar dedicada solamente a SQL, debería ser entonces Server Machine o en su defecto máquina dedicada, es decir, que ya es exclusiva para el MySQL. Ahorita como es una el puerto que necesita abrir es el 3306 y ese ya está marcado. Y abajo simplemente muestra los diferentes tipos de protocolo y cómo va a compartirse los recursos de memoria. Le damos siguiente y nos pide la clave. Habíamos dicho que teníamos que recordar 1, 2, 3, 2. Repetimos, confirmamos 1, 2, 3, 2. Aquí dice que la clave es débil y le damos siguiente. Una vez allí nos da la opción para configurar y para iniciar el MySQL Server como un servicio al iniciar Windows. Esto siempre tiene que estar así, así que no tocamos nada. Y le damos entonces a ejecutar. Él comienza entonces a instalar, configurar
usuario y actualiza los enlaces. Una vez listo allí, le damos siguiente y la instalación está. Recordar es que siempre debemos poner esta clave, o si ponemos otra clave tenemos que recordar qué clave es para poderla entonces incluir. Ahora, ¿cómo se inicia? Le damos siguiente, siguiente, la cuenta de usuario, que fue la pantalla se puso negra, y está la ventana ya está instalado y aparece la ventana de instalación. Es importante leer esto. Es importante que el cliente lea esto, porque una vez que el cliente ha activado, no hay vuelta atrás y las condiciones se tienen que regir en base a cuál es la clave que utiliza, cómo se configura, cómo se crean los usuarios, cómo se prepara el día. Si toda la información básica de utilizar el producto está acá, de manera que tiene parte de la información para utilizar el programa sin ayuda. ¿Sí? Una vez listo, cerrar, instalado totalmente el sistema. Si vamos al escritorio, ya debería estar por allí entonces nuestro icono del programa. Abre y lo primero que dice es que va a crear las bases de datos. Ya la base de datos está instalada, el MySQL Server. Ahora al pulsar aquí, él va a crear las bases de datos de nuestro sistema y debería cerrarse. Ahí dice que la base de datos se inició, procesos listo, y entonces aquí aparece el programa que abrió satisfactoriamente. El sistema no pidió configuración de datos y esto es algo que debería suceder apenas se abre el programa por primera vez. El punto es que se me había olvidado el archivo de configuración para que me pidiera esa información y ustedes pudieran. Eso vamos a cerrarlo, vamos a ir a la carpeta archivo de programa donde se instaló el sistema. Debería estar la carpeta que maneja la configuración. Vamos a archivo XD, buscamos y hay una carpeta que se llama Center. Esa carpeta Center tiene este archivo y luego tiene toda la configuración de inicio del sistema. Esto no lo vamos a tocar por acá. Vamos a eliminar este archivo para que nos pida la configuración al inicio del programa, que es precisamente lo que va a pasar cuando instalamos el programa por primera vez. Ese archivo no está disponible. Ese es esto. ¿Qué tipo de equipo va a ser este? Va a ser un servidor, significa que aquí va a estar toda la información de base de datos y archivos. Va a ser un equipo cliente, conectar a un equipo que tiene MySQL. Va a ser un cliente remoto que se va a conectar a través de internet a un servidor que está en internet. En los parámetros que tenemos que colocar. Lo primero es la empresa. Aquí vamos a colocar prueba. Nombre del servidor. Y ya vamos a ver un poquito de eso. Vamos a ir a la diapositiva que tenemos para explicar. Aquí habla de configurando sistemas de TrackID de todas las versiones en el servidor. ¿Qué necesitamos? Necesitamos definir que el nombre del servidor sea localhost. Localhost es la traducción máquina del código el IP 127.0.0.1. Esta es una dirección que afirma que este equipo es un servidor. ¿Sí? Código interno que utiliza el Windows para poder identificar esta máquina de las otras. Así que cuando esta máquina es el servidor, debería llamarse localhost. Dice nombre de la base de datos por defecto. Esta es la base de datos del programa gSYN 3. Aquí iría la clave, que es la 1232, que ya el sistema lo trae. De no ser así, usted la puede cambiar aquí, poner la clave que usted considere la misma que puso al instalar el sistema. Pero de no hacerlo así, ya la cosa se daña. Aquí informa de este lado si la empresa es predeterminada, por si acaso hay varias empresas, si esta es la primera empresa que va a suceder. Y lo otro es si va a permitir varias instancias, es decir, si desea permitir que el programa se abra varias veces en una misma máquina. Por defecto eso no está permitido porque puede generar errores. Pero si usted lo permite,
o lo necesita. Y toda la información dentro de gSYN 3 es la carpeta base. Y hay una casilla al lado, tanto de la carpeta base como de la base de datos. Esta base de datos fuera diferente, aquí yo podría poner, supongamos que es la de 3XD de base 1 y la ruta de copia de archivos principales 1. De manera que la base de datos y la carpeta van a compartir información. Si es una sola empresa, usted no necesita hacer eso. Pero si son varias empresas, usted pone allí el número de la base de datos y el número de la carpeta que afecta. Luego aquí afirma la ruta de la carpeta por MySQL. Por defecto es esta donde se instaló. Aquí está guardado. Luego, carpeta de copia de seguridad. Aquí es importantísimo, imprescindible que usted tenga carpeta para que se pueda guardar las copias de seguridad locales. Y esto, más importante que nada en el mundo, de copia de seguridad remota, es importante que el equipo tenga Google Drive o tenga Drive o tenga cualquier carpeta remota. En este caso yo utilizo OneDrive y vamos a seleccionar entonces la carpeta de OneDrive documentos. De manera que toda la información va a ser una copia local y una copia remota va a quedar almacenada. Si en algún momento este equipo se lo roban, se formatea, se daña, que es el servidor, quedaría una copia entonces diaria en mi carpeta OneDrive o en mi carpeta Google Drive o en Dropbox, cualquiera de esas. Así que una vez puesto toda esa información, aplicamos, se guarda la configuración y si todo está bien, el sistema debería abrir perfectamente tal como lo hizo aquí. El segundo paso, luego de haber hecho esto, es entonces activar el programa colocando los datos, leyendo primero las condiciones de uso, cómo funciona por cada licencia, cómo son lo de las activaciones, actualizaciones, cuándo se vence. Y una vez que haya leído todo eso, marca que ha leído, pone el nombre de su empresa, el número de RIF y si tiene su número de licencia, marca esta opción. Vamos a poner aquí varias cositas. Y aquí vamos a poner la J y todo lo demás, ¿no? J. La opción de probarlo por 30 días. Le daría siguiente, allí quedaría entonces activado. Nosotros es importantísimo configurar correctamente el servidor y el equipo cliente. Así que para configurar un buen necesitamos que primero el servidor principal esté direccionado a sí mismo, a localhost, bien, con todos los permisos. Compartir la carpeta de MySQL, no necesario con permiso, pero sí compartirse para que pueda abrirse desde las máquinas clientes. También compartir o designar los atributos de seguridad de la carpeta de sistema de 3XD, direccionar a ruta local para copia de seguridad, ya lo hicimos, y direccionar entonces a una ruta en la nube para copia de seguridad remota. Importantísimo, en la máquina servidor estaría funcionando el servidor MySQL y también estaría funcionando el servidor de datos, es decir, los archivos y reportes se van guardando en un servidor de datos y por eso es importante asignar los permisos correctos. Eso es necesario hacer lo siguiente. Aquí está la indicación, de hecho aparece en su manual, pero vamos a ver si vamos a hacer una prueba acá. Cuando instalamos la carpeta x86, que es de 32 bits, aunque el programa funciona 2264, siempre se almacena en la x86. Vamos a la carpeta, en este caso lo que vamos a compartir es la carpeta sistemas de 3XD. Para compartirla en la red tan sencillo como botón derecho encima. Aquí tengo Windows 11, por eso las opciones son distintas. Opción de compartir. Cuando le damos propiedades, nos permite uso compartido. Así que le damos uso compartido. Compartimos la carpeta en la red, nombre de recurso compartido y le podemos asignar los permisos. Esto es importantísimo. Aquí, todos, control total. Aplicamos.
agregar dos usuarios adicionales, invitados y administradores. Así que usted va a poner invitados. Bueno, en este caso, como está en inglés, tendría que poner guest. Invitados. Y también tendríamos que poner administradores. Hay que ponerle todos los permisos y aplicamos. Invitados, todos los permisos y aplicamos. Esto puedan configurar, usar desde un equipo cliente. Luego aceptar y listo. Más sin embargo, aún falta un paso y es en la parte de seguridad. Aquí dice usuarios para poder modificar esta carpeta. Así que seleccionamos la primera. Todas las que están allí, incluyendo administradores, usuarios, Trusted Installer y también necesitamos agregar invitados. Su equipo está en español, debería decir invitados. Es decir, entonces, guest, que también es invitado. El total, aplicamos y así vamos haciendo con cada uno de los usuarios. Una vez que terminemos con todo, le damos entonces a aceptar. Yo lo cancelo. Tiene todos los protocolos para poder tener conexión desde las máquinas clientes. Esto hay que hacerlo solamente en el equipo servidor. Cuando el equipo es un protocolo que vimos, pero si es un cliente y la función de datos del servidor, que es la primera que aparece cuando abre el sistema. O de servidor tenemos que cambiar y decir la opción cliente. Nos va a preguntar cómo se llama el servidor. En este caso no podemos poner nunca localhost. Repito, jamás podemos poner localhost si es un cliente local. Tenemos que ver cómo se llama el equipo. En este caso ya yo investigué y el equipo se llama Desktop 28, todo esto que está aquí. Y eso es lo que tengo que colocar acá. Desktop, el nombre tal cual como aparece allí. Aquí voy a poner cualquier cosa para explicar. Luego, carpeta principal del programa. ¿Qué carpeta debe estar aquí? Debo apuntar a la ruta del servidor. Sistema de 3XD y luego tengo que seleccionar la carpeta gSync 3. El servidor MySQL tengo que hacer el mismo procedimiento. Abro allí, voy a la red. Claro, yo aquí no he compartido la carpeta de MySQL, pero usted tiene que hacerlo. Igual como hicimos con la del sistema de 3XD, a excepción que no tiene que darle permisos especiales de seguridad. Yo en este caso la voy a buscar acá. La busco aquí en la ruta de archivos de programa, la carpeta MySQL. Y selecciono la carpeta MySQL 5.6 y luego la carpeta bin, que es donde están todos los archivos protocolares del MySQL. Es importante que en MySQL este sistema puede funcionar con MySQL superior, más sin embargo, por lo pesado que es, preferimos utilizar 5.6 y la persona no tiene la capacidad de internet para descargarlo a internet porque pesa casi 500 megabytes. La copia de seguridad puede ser local y la ruta remota también. Toda esta configuración es la que voy a hacer en la máquina cliente. Luego de eso aplico y automáticamente el equipo debería hacer entonces la conexión con debería entonces estar acá configurado correctamente y debería abrir. Si no abre y dice que ahora, les habíamos explicado que el MySQL se instala como un servicio. Aquí yo tengo la carpeta, se obtiene dando el control suprimir y aparece procesos. Ahí esta vez que está el gSync 3 que está activo, lo vemos aquí en pantalla. Las funciones que están abiertas en memoria están los servicios. Entre esos servicios debería estar el MySQL Server. Fíjate, este es el servidor y dice en ejecución. Si este proceso se termina, vamos a detenerlo.
detenido. Ya el sistema no debería funcionar. Abrirlo, voy a hacer cualquier función acá. Él debería decir que no hay conexión con el servicio en el servidor localhost. Esto va a pasar cuando el servicio MySQL está detenido en el servidor o simplemente el nombre localhost no existe en una máquina, porque lo pusimos en el cliente localhost en vez del nombre del equipo, o no se puede conectar con la red, no puede acceder al equipo que tiene el servidor de MySQL. Es decir, este error única y exclusivamente aparece cuando el servicio de MySQL está detenido, no está funcionando, o no está instalado, o no hay acceso a la computadora. Si le damos entonces iniciar, ya queda en ejecución y ya automáticamente ahí se cerró el sistema, obviamente, ¿no? Si lo abro nuevamente, debería entonces abrir sin problema porque el servicio está funcionando. Entonces, para que el sistema pueda funcionar, necesitamos que esté en memoria activo, funcionando en servicios el MySQL Server y que esté instalado el NetFramework correcto dependiendo del tipo de equipo. Mientras que el MySQL esté en ejecución, el sistema va a funcionar perfectamente. Es decir, si usted instala solamente el programa dentro de MySQL, no va a funcionar el sistema. Hasta aquí, fase de instalación y configuración de todos los productos de sistemas de